Aurora sintió que la noche se cernía sobre ella como un manto pesado, no solo por la oscuridad que envolvía su humilde casa, sino por la inminente amenaza que se había manifestado con golpes brutales en su puerta. Aquella noche, los golpes no eran un simple llamado, eran un presagio, una advertencia funesta. La voz de Silas Mendoza, áspera y autoritaria, había resonado a través de la madera astillada, prometiendo despojarla de su hogar si no se presentaba ante el notario al día siguiente. El corazón de Aurora latía con una furia descontrolada en el pecho, un tambor de guerra que anunciaba una batalla perdida. En la habitación contigua, sus 3 hijos dormían ajenos al terror. Valeria, de 9 años, Emilio, de 6, y la pequeña Clara, de apenas 4. La impotencia la invadió. No poseía nada, ni recursos económicos, ni parientes cercanos que pudieran ofrecerle amparo, ni documentos legales que respaldaran su derecho sobre la casa que su esposo, Gabriel, había edificado con sus propias manos antes de su trágica muerte en el accidente de la mina. Los puños de Aurora se apretaron con desesperación. La injusticia le quemaba la garganta, un grito silencioso que amenazaba con desgarrarla por dentro. ¿Cómo podía un hombre como Silas Mendoza, con su fortuna mala vida y su influencia corrupta, arrebatarle lo único que le quedaba de su vida con Gabriel? La casa no era solo madera y adobe, era el eco de risas, el refugio de sus sueños, el último vestigio tangible de su amor. Si esta historia te conmueve y te mantiene al borde del asiento, te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos que te harán reflexionar. Los golpes cesaron abruptamente. Aurora escuchó el crujido de las botas de Silas Mendoza alejándose por el sendero de tierra, pero un sonido aún más inquietante llegó a sus oídos. Risas. Eran risas de 2 o 3 hombres que lo acompañaban, risas que prometían un regreso inminente, cargadas de una crueldad que le heló la sangre. Se acercó sigilosamente a la ventana, observando cómo las sombras se desvanecían entre los matorrales que rodeaban la propiedad. Su respiración se aceleró, presa del pánico. La imagen de Silas, con su mirada de buitre y su sonrisa torcida, se grabó en su mente, un presagio de lo que estaba por venir. Meses antes de su fallecimiento, Gabriel le había advertido sobre Silas Mendoza. Le había dicho que no confiara en él, que ese hombre tenía la mirada de un buitre, siempre al acecho de la debilidad ajena. Ahora, 6 meses después de sepultar a su esposo bajo el ciprés del cementerio de Valle Escondido, el buitre había llegado para devorar lo poco que les quedaba. Aurora no esperó el amanecer. A las 3 de la madrugada, despertó a sus hijos con una urgencia silenciosa. Les susurró que debían marcharse mientras los vestía con la ropa que encontró a mano. Valeria la miró con ojos llenos de miedo, pero obedeció sin chistar, su pequeña mano aferrándose a la de su madre como un ancla. Emilio sollozó un poco, pero Aurora le cubrió la boca con una ternura firme, susurrándole promesas de un lugar seguro. Clara, ajena a la gravedad de la situación, solo se aferró a su muñeca de trapo, su inocencia un contraste doloroso con el terror que sentía Aurora. En una mochila vieja, Aurora metió 3 mudas de ropa, una manta raída, un trozo de pan duro y una cantimplora con agua del pozo. No cabía nada más, y tampoco tenía más. Cada objeto era un pedazo de su vida anterior, ahora reducido a lo esencial para la supervivencia. Salió por la puerta trasera, con Valeria de la mano, Emilio aferrado a su falda y Clara en sus brazos. La noche era gélida. El viento descendía de las sierras trayendo consigo el aroma a pino mojado y tierra oscura, un olor que se mezclaba con el miedo que le oprimía el pecho.
Aurora caminó hacia el monte sin mirar atrás. No sabía cuál era su destino, solo que debía alejarse de Silas Mendoza, de sus hombres y de sus amenazas. La incertidumbre era un abismo, pero la alternativa era peor. Ascendió por el sendero que conducía a las montañas, el mismo que Gabriel utilizaba cuando iba a cortar leña en lo profundo del bosque. Sus pies descalzos pisaban piedras afiladas y ramas secas que crujían bajo su peso, cada paso una punzada de dolor que se sumaba a la angustia. Valeria jadeaba con dificultad, sus pulmones pequeños luchando contra el aire frío y la pendiente. Emilio tropezó en 2 ocasiones, su cansancio evidente en cada movimiento. Clara lloraba en voz baja, acurrucada contra su hombro. Su pequeño cuerpo temblaba de frío y agotamiento. Caminaron durante horas. El cielo comenzó a clarear con un gris pálido y frío, anunciando un nuevo día que no traía consuelo. Aurora ya no sentía las piernas, entumecidas por el esfuerzo. Le dolían los brazos de cargar a Clara, sus músculos ardían. Valeria arrastraba los pies exhausta, su mirada perdida en el suelo. Emilio se había quedado dormido mientras caminaba, sostenido apenas por la mano de su madre, un peso muerto que Aurora se negaba a soltar. Entonces, cuando el sol comenzaba a asomarse entre los árboles, tiñendo el horizonte de tonos anaranjados y rosados, Aurora divisó algo que la hizo detenerse en seco. Humo. Una delgada columna de humo, gris, se elevaba entre la espesura del bosque, a unos 200 metros más adelante. Donde hay humo, hay gente. Y donde hay gente, quizás haya comida, quizás haya descanso. Una chispa de esperanza, frágil pero persistente, se encendió en su pecho. Se acercó despacio, con todos sus sentidos en alerta. El bosque era denso, húmedo, poblado de helechos gigantes y troncos caídos cubiertos de musgo, un laberinto verde que parecía esconder secretos ancestrales. El olor a tierra podrida se mezclaba con algo más, un aroma a carne asada que hizo rugir su estómago con fuerza. Clara levantó la cabeza, sus ojos grandes y vidriosos. Le dijo a su madre que tenía hambre con una voz débil y quebradiza. Aurora tragó saliva y continuó avanzando, la promesa de alimento y refugio empujándola hacia adelante. Tras un último grupo de árboles, apareció ante sus ojos una visión inesperada. Una pequeña aldea, de aspecto extraño, con casas de madera oscura y techos de palma, dispuestas en semicírculo alrededor de un claro central. No había caminos definidos, ni cables eléctricos, ni nada que sugiriera modernidad. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar, y entonces los vio. Hombres y mujeres vestidos con ropas toscas, algunos con pieles de animales sobre los hombros, otros con collares de cuentas y huesos. Permanecían de pie, inmóviles observándola, todos en completo silencio. Sus rostros eran indescifrables, sus ojos fijos en ella, y sus hijos. Aurora sintió un escalofrío recorrer su espalda como una corriente helada. Los ojos de aquella gente no parpadeaban, no sonreían, solo observaban. Observaban a la mujer delgada y sucia que había aparecido de la nada, con 3 niños hambrientos. Un anciano dio un paso al frente. Era alto, de piel curtida por el sol y arrugas profundas como surcos en la tierra, su presencia imponente. Llevaba un bastón de madera tallada con figuras extrañas, casi totémicas. La miró de arriba abajo, una evaluación silenciosa que la hizo sentir vulnerable. Aurora sintió que le faltaba el aire, pero no podía retroceder. Sus hijos estaban al límite de sus fuerzas. Valeria temblaba, sus ojos fijos en el anciano. Emilio se había despertado y se escondía detrás de ella, aferrándose a su falda. Clara lloraba sin emitir sonido, su pequeño cuerpo sacudido por el miedo.
Aurora les dijo, con voz quebrada por el cansancio y la emoción, que venían huyendo, que su esposo había muerto y que un hombre quería quitarles su casa. Le suplicó un poco de descanso y agua, su voz un ruego desesperado en el silencio opresivo. El anciano la miró durante lo que pareció una eternidad, su expresión inmutable. Luego pronunció algo en una lengua que Aurora no comprendió, un murmullo gutural que resonó en el claro. Dos mujeres se acercaron. Una de ellas, joven, de cabello negro hasta la cintura y ojos hundidos, extendió la mano hacia Clara. Aurora dudó, su instinto maternal en alerta, pero la mujer tenía una expresión neutra, casi maternal, que la tranquilizó mínimamente. Le entregó a su hija. La otra mujer, más anciana, señaló una de las casas al fondo del claro. Les dijo, en un español entrecortado y con un acento peculiar, que podían quedarse allí. Aurora sintió un alivio tan inmenso que casi se desploma. Sus piernas flaquearon. Asintió varias veces, con lágrimas en los ojos, agradecida por la inesperada hospitalidad. Caminó hacia la casa señalada, con Valeria y Emilio pegados a ella, sus pequeños cuerpos buscando consuelo. Al entrar, vio que era un espacio simple, piso de tierra, un catre de madera con un petate viejo, una jarra de barro con agua. Nada más, pero era suficiente. Era un refugio, un lugar donde descansar sus cuerpos agotados. Se sentó en el suelo con sus hijos, les dio agua, partió el trozo de pan en 3 y se los repartió. Ella no comió. El nudo en su estómago le impedía tragar. Los observó masticar despacio, con los ojos vidriosos de cansancio, cada bocado un milagro. Valeria la abrazó, preguntándole si vivirían allí. Aurora le acarició el cabello enredado, diciéndole que solo por un tiempo, hasta que descansaran. Pero mientras pronunciaba esas palabras, algo en su interior le susurraba que algo no estaba bien. Las miradas de aquella gente, el silencio, la forma en que la habían observado como si fuera un animal perdido, todo contribuía a una sensación de inquietud. Se asomó por la pequeña ventana de la casa y vio que varios aldeanos seguían de pie en el claro, mirando hacia donde ella estaba. No hablaban entre ellos, solo miraban, sus figuras inmóviles bajo el sol naciente. Y entonces, en el borde del claro, colgado de una rama baja, Aurora vio algo que le heló la sangre. Un cráneo pequeño, blanqueado por el sol, y junto a él, atados con cuerdas, más huesos, largos, humanos. El aire se le escapó de los pulmones. Aquella visión, tan macabra y fuera de lugar, confirmó sus peores temores. Este no era un pueblo normal. Aurora no durmió esa primera noche. Permaneció sentada en el suelo, con la espalda contra la pared de madera, abrazando a Clara, que dormía en su regazo, su pequeño cuerpo un ancla en la tormenta de su mente. Valeria y Emilio estaban acurrucados en el catre bajo la manta, raída, sus respiraciones suaves los únicos sonidos en la habitación. Afuera, el silencio del bosque era profundo, pero no pacífico. De vez en cuando, escuchaba pasos lentos que rodeaban la casa, pasos que se detenían frente a la puerta y luego continuaban, como una vigilancia constante. Cada vez que eso sucedía, Aurora contenía la respiración y apretaba más fuerte a su hija contra su pecho, el miedo a lo desconocido creciendo con cada minuto que pasaba. Al amanecer, la mujer anciana que la había guiado el día anterior apareció en la puerta con un plato de barro. Lo dejó en el suelo sin decir palabra, su rostro tan inexpresivo como el de los demás. Aurora esperó a que se fuera para revisar el contenido. Era una masa oscura, como atole espeso, con trozos de algo que no pudo identificar. Olía extraño, no mal pero tampoco familiar. Tenía hambre. Sus hijos tenían hambre, pero algo en su instinto
Le decía que no probara esa comida todavía. Guardó el plato a un lado y esperó, su mente trabajando febrilmente. Cuando Valeria despertó, preguntó por el desayuno, su voz pequeña y esperanzada. Aurora le dio el último trozo de pan que había guardado, partido en 3. Los niños lo comieron en silencio, con los ojos hinchados de sueño, ajenos a la creciente ansiedad de su madre. Emilio preguntó cuándo se irían, con voz pequeña. Aurora no supo qué responder. Le dijo que pronto, cuando estuvieran más fuertes, pero la verdad era que no tenía un plan, no sabía hacia dónde ir. No tenía dinero para llegar a ninguna parte, y regresar a Valle Escondido era entregarse a Silas Mendoza, un destino que ahora le parecía casi preferible a la incertidumbre de ese lugar. Decidió salir a explorar. Necesitaba entender dónde estaba, si había un camino, un pueblo cercano, algo que le diera una pista de cómo escapar. Dejó a Valeria, cuidando a sus hermanos, con instrucciones claras. No salieran, no hablaran con nadie, y si algo pasaba, gritaran. Valeria asintió con una seriedad que no correspondía a su edad, sus ojos grandes y sabios. Aurora le acarició la mejilla y salió, el corazón latiéndole con fuerza. El claro central estaba vacío. El fuego del día anterior se había apagado y solo quedaban cenizas negras. Las casas parecían habitadas, pero nadie salía. Aurora caminó despacio, observando cada detalle. Todas las casas tenían símbolos tallados en las puertas, círculos con líneas cruzadas, figuras de animales deformadas, rostros con bocas abiertas demasiado grandes, como si estuvieran gritando. Y en varios postes que rodeaban el claro colgaban más huesos, algunos pequeños como de animales, otros definitivamente no. Se acercó a uno de los postes. Los huesos estaban atados con fibra de henequén, dispuestos en forma de cruz invertida. Debajo había un cuenco de barro lleno de algo oscuro y seco, que parecía sangre coagulada. Aurora se agachó para verlo mejor y entonces escuchó una voz detrás de ella. Le advirtió que no tocara. ¡Eso! Se volteó de golpe. Era Marisol, la mujer joven de cabello largo que había cargado a Clara el día anterior. Estaba de pie a pocos pasos, mirándola con una expresión difícil de leer. No era hostil, pero tampoco amigable. Era triste, una tristeza profunda que parecía habitar en sus ojos hundidos. Aurora le preguntó qué era aquello, señalando los huesos. Marisol dudó. Miró alrededor, como asegurándose de que nadie más escuchara. Luego dio un paso más cerca y bajó la voz, diciendo que eran ofrendas para los espíritus del bosque. Aurora sintió un nudo en el estómago. Preguntó de qué eran las ofrendas. Marisol no respondió. Solo la miró con esos ojos hundidos y oscuros, una advertencia silenciosa. Luego pronunció algo que hizo que el mundo de Aurora se tambaleara. Le dijo que no comiera lo que le trajeran, no, hasta que supiera qué era. Aurora, con la garganta seca, le preguntó qué quería decir, pero Marisol ya se había dado la vuelta y caminaba de regreso a su casa, su figura delgada desapareciendo rápidamente. Aurora quiso seguirla, pero en ese momento el cacique Tlaloc apareció del otro lado del claro. Llevaba el mismo bastón tallado y caminaba directo hacia ella, su paso lento pero firme. Aurora se quedó paralizada. El miedo la inmovilizó. El anciano se detuvo frente a ella y la examinó con ojos que parecían atravesarla, escudriñando su alma. Le dijo que su familia podía quedarse, pero que debían respetar sus costumbres, participar en sus ceremonias y ofrecer algo a cambio de su protección. Aurora, con voz temblorosa, preguntó qué debía ofrecer. El anciano sonrió. Fue una sonrisa sin humor, sin calidez, una mueca que no llegó a sus ojos. Le dijo que ya vería,
que esa noche, cuando cayera el sol, todos se reunirían, y ella y sus hijos también. Aurora asintió, porque no supo qué más hacer, su mente en un torbellino de confusión y terror. El anciano se alejó despacio, apoyándose en su bastón, su figura imponente desvaneciéndose en la distancia. Ella regresó corriendo a la casa, cerró la puerta y se sentó en el suelo, temblando. Valeria la miró asustada, preguntándole qué pasaba. Aurora le mintió diciéndole que nada, que todo estaba bien, pero en su mente las palabras de Marisol retumbaban como campanas de advertencia. No comas lo que te traigan, no hasta que sepas qué es. Pasaron las horas. Aurora no salió más. Escuchaba movimientos afuera, voces en esa lengua extraña, risas ocasionales que sonaban huecas, desprovistas de alegría. A media tarde, la mujer anciana trajo otro plato de comida. Esta vez era carne asada con algo parecido a tortillas. El olor era tentador. Su estómago rugió con fuerza. Los niños gimieron de hambre, sus ojos fijos en el plato. Aurora tomó un pedazo pequeño de carne y lo examinó. Se veía normal, pero recordó las palabras de Marisol. Recordó los huesos. Guardó el plato sin tocarlo, su determinación más fuerte que el hambre. Cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojizos y morados, escuchó tambores, suaves al principio, luego más fuertes. El sonido venía del claro central, un ritmo hipnótico y primitivo que le erizó la piel. Aurora se asomó por la ventana y vio que todos los habitantes de la aldea salían de sus casas. Formaban un círculo alrededor del fuego que acababan de encender, las llamas danzando en la oscuridad. El cacique Tlaloc estaba al centro con los brazos levantados, su figura recortada contra el resplandor. Los tambores seguían sonando y entonces comenzaron a cantar un canto gutural, profundo, que hacía vibrar el aire, un sonido ancestral que parecía invocar algo oscuro. La puerta de su casa se abrió de golpe. Era la mujer anciana. Le ordenó que viniera, que era el momento. Aurora tomó a Clara en brazos. Su pequeño cuerpo temblaba. Valeria y Emilio se agarraron de su ropa, sus rostros pálidos de miedo. Salió al claro. El fuego ardía con llamas naranjas y amarillas que iluminaban los rostros de los aldeanos, sus expresiones una mezcla de fervor y expectación. Todos la miraban, todos cantaban. El cacique Tlaloc le hizo una señal para que se acercara. Aurora obedeció, con las piernas temblando. Cada paso, una lucha contra el pánico. El anciano dejó de cantar. El silencio cayó como una piedra, pesado y opresivo. Entonces habló en español, con voz rasposa pero clara, que resonó en el claro. Dijo que esa noche daban gracias por la provisión, que honraban a los que los alimentaban, que compartían lo que el bosque les daba. Dos hombres jóvenes se acercaron al fuego cargando algo envuelto en grandes hojas de plátano. Lo depositaron frente al anciano. Él desenvolvió las hojas con movimientos ceremoniales, y lo que apareció hizo que Aurora sintiera que el suelo se abría bajo sus pies. Era un brazo humano asado, con la piel chamuscada y los dedos retorcidos. Aurora soltó un grito ahogado, apretó a Clara contra su pecho, el horror la invadió. Valeria comenzó a llorar, un sollozo desgarrador. Emilio se aferró a su pierna, su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. El anciano levantó el brazo hacia el cielo y los tambores volvieron a sonar, más fuertes, más frenéticos. Los aldeanos comenzaron a cantar de nuevo, más fuerte, más frenético, sus voces un coro macabro. Y entonces el anciano bajó el brazo y lo partió con sus propias manos, distribuyendo pedazos entre los presentes, que los tomaban con reverencia
y los llevaban a sus bocas. Aurora retrocedió. El asco y el terror la paralizaron. Sus hijos gritaban, sus voces pequeñas y agudas se mezclaban con el canto. Ella quiso correr, pero los aldeanos cerraron el círculo, sus cuerpos formando una barrera impenetrable. No había salida. El anciano se volteó hacia ella con un pedazo de carne en la mano extendida, su mirada fría y calculadora. Le ordenó que comiera, o sus hijos comerían por ella. Aurora no podía moverse. Sus músculos se habían negado a obedecer. El pedazo de carne asada en la mano extendida del anciano parecía arder más que el fuego mismo, una ofrenda infernal. Valeria lloraba desconsolada, aferrada a su falda, su rostro empapado en lágrimas. Emilio había escondido la cara contra su pierna, temblando sin control. Clara temblaba en sus brazos sin entender qué pasaba, pero sintiendo el terror de su madre. Los tambores seguían sonando, los aldeanos seguían cantando, y el círculo seguía cerrado. Aurora, con voz quebrada, se negó a comer eso y a dárselo a sus hijos, su voz apenas un susurro de desafío. El anciano bajó la mano despacio. Su rostro no mostró enojo, sino algo peor, comprensión, como si ya hubiera escuchado esa respuesta antes, como si supiera exactamente lo que vendría después. Dijo algo en su lengua y dos hombres corpulentos se acercaron a Aurora. Ella retrocedió, pero no había espacio. Los hombres la tomaron de los brazos con fuerza brutal. Clara comenzó a gritar, su voz un chillido agudo. Valeria trató de golpear a uno de los hombres, pero él la apartó con facilidad sin inmutarse. El anciano ordenó que la llevaran a la casa de espera y que los niños se quedaran allí. Aurora gritó, suplicando que no los tocaran, que no se los llevaran. Forcejeó con todas sus fuerzas, pero los hombres eran demasiado fuertes. La arrastraron hacia una casa pequeña al borde del claro, mientras sus hijos chillaban llamándola, sus voces desgarradoras. Aurora vio cómo la mujer anciana tomaba a Clara de los brazos y otra mujer sujetaba a Valeria y Emilio. Los llevaban hacia otra dirección, hacia una casa diferente. Valeria gritaba el nombre de su madre, pidiéndole que no se fuera, sus ojos llenos de terror. Los hombres metieron a Aurora en la casa y cerraron la puerta con una tranca de madera gruesa. Ella se lanzó contra la puerta, golpeándola con los puños, la madera astillándose bajo sus golpes desesperados. Gritó por sus hijos, pidiendo que se los devolvieran, que no les hicieran daño. Pero nadie respondió. Solo escuchaba los tambores afuera, solo escuchaba los cantos que ahora le parecían burlones. Cayó de rodillas llorando, con las manos sangrando de tanto golpear la madera, el dolor físico insignificante comparado con el tormento de su alma. Se preguntaba qué les harían, si los obligarían a comer, si los lastimarían, si los sacrificarían. Pasaron horas, o tal vez solo minutos. Aurora no podía distinguir el tiempo en la oscuridad opresiva. La oscuridad de la casa era total. No había ventanas, solo un pequeño agujero en el techo por donde entraba un rayo delgado de luz de luna, una luz fría y distante. Se sentó en el suelo de tierra, con la respiración entrecortada, tratando de pensar, de encontrar una salida. Tenía que salir, tenía que encontrar a sus hijos, tenía que huir de ese lugar maldito. Entonces escuchó algo, un rasguño suave en la pared del fondo, un sonido apenas perceptible en el silencio. Aurora se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El rasguño continuó rítmico, insistente. Luego una voz de mujer susurrando desde afuera, apenas audible. Le preguntó si podía oírla. Aurora gateó hacia la pared, su corazón latiéndole con fuerza. Respondió que sí, preguntando quién era. La voz le dijo que era Marisol, la que la había advertido.
Le dijo que debía escucharla bien porque no tenía mucho tiempo. La voz era urgente, asustada, cargada de desesperación. Le informó que sus hijos estaban en la casa de los niños, que no les habían hecho daño todavía, pero que al día siguiente, al mediodía, habría otra ceremonia. Y si para entonces no había aceptado su comida, le ofrecerían dos opciones: participar en la cacería o entregar a uno de sus hijos. Aurora sintió que se ahogaba. El aire se le escapó de los pulmones. Preguntó qué quería decir con entregar. Marisol, con voz rota, le dijo que era lo que creía que significaba, que los usarían como ofrenda. Le contó que ella había llegado allí hacía 3 años, como Aurora, huyendo, perdida, buscando refugio. Creyó que era un pueblo normal, un lugar seguro. Cuando descubrió la verdad, ya era tarde. Le habían quitado a su hijo, lo habían usado en una ceremonia. Ella no pudo salvarlo, solo pudo quedarse viva volviéndose como ellos, fingiendo ser parte de la aldea. Aurora apretó los dientes. La rabia y el dolor se mezclaron en su pecho. Las lágrimas corrían por su cara, calientes y amargas. Dijo que no permitiría que tocaran a sus hijos, que prefería morir antes que verlos sufrir. Marisol le dijo entonces que tenía que escapar. Le explicó que esa noche había un sendero detrás de la casa donde estaban sus hijos, un camino oculto que llevaba hacia el río. Si seguía el río hacia abajo, en 2 días llegaría a un pueblo, pero que tenía que moverse en ese instante. En 1 hora cambiaría la guardia, y ese era el único momento en que podía intentarlo. Aurora le preguntó por qué la ayudaba, por qué arriesgaba su vida por ella. Hubo un silencio, largo. Luego Marisol habló con voz ahogada, llena de dolor y arrepentimiento. Le dijo que no pudo salvar a su hijo, pero que tal vez podría salvar a los de Aurora, y que quería que alguien saliera de allí, que alguien contara lo que pasaba en ese lugar, que el mundo supiera la verdad. Aurora le pidió que fuera con ella, que escapara con ella, que no la dejara sola. Marisol le dijo que no podía. Si desaparecía sabrían que ella la había ayudado y la perseguirían sin descanso. Pero si se quedaba, podría distraerlos, podría darle tiempo, un sacrificio final. Marisol hizo una pausa, su voz apenas un susurro. Le dio instrucciones precisas. Cuando escuchara 3 golpes en la pared, contara hasta 50 y saliera por la puerta. Ella la destrabaría desde afuera. Le dijo que corriera a la casa donde estaban sus hijos, la tercera desde la derecha del claro. Ella habría amarrado a la mujer que los vigilaba. Le dijo que tomara a sus hijos y corriera hacia el bosque, que no mirara atrás por nada del mundo. Marisol, sin tiempo para más, le pidió que se preparara y que Dios la protegiera, porque allí él no llegaba. Los pasos de Marisol se alejaron, desvaneciéndose en la oscuridad. Aurora se quedó sola de nuevo en la oscuridad, el plan de escape resonando en su mente. Su corazón latía tan fuerte que sentía que todos en la aldea podían escucharlo. Se puso de pie, se limpió las lágrimas, respiró hondo. Si iba a hacer esto, tenía que estar lista, tenía que ser fuerte, tenía que ser rápida. La vida de sus hijos dependía de ello. Esperó. Los minutos se arrastraban como horas, cada segundo una eternidad. Los tambores habían cesado, el canto había parado, solo quedaba el silencio denso del bosque nocturno, un silencio que ahora le parecía aún más amenazante. Y entonces, cuando menos lo esperaba, escuchó los 3 golpes. 1, 2, 3. Aurora comenzó a contar, su voz un susurro apenas audible. 1, 2, 3. Sus manos temblaban, su cuerpo entero vibraba con la adrenalina. 20, 21, 22. Su respiración era un jadeo silencioso, cada aliento una lucha. 40, 41. Casi. 48,
49, 50. Empujó la puerta, se abrió con un crujido suave. Salió a la noche fría. El claro estaba vacío, las fogatas casi apagadas, solo brasas rojas brillaban en la oscuridad. Corrió agachada hacia la tercera casa desde la derecha, abrió la puerta despacio y ahí, acurrucados en un rincón, vio a sus 3 hijos. Valeria levantó la cabeza. Sus ojos se iluminaron al ver a su madre. Le dijo, «Mamá», su voz llena de alivio. Aurora susurró, «Silencio», poniéndose un dedo en los labios. Les dijo que vinieran rápido, que no hicieran ruido. Tomó a Clara en brazos, su pequeño cuerpo temblaba. Valeria y Emilio se levantaron, sus movimientos rápidos y silenciosos. En el suelo, atada y amordazada, estaba la mujer anciana que los había vigilado. Sus ojos furiosos miraban a Aurora con odio puro, pero no podía hacer nada. Aurora no le prestó atención, salió de la casa con sus hijos y corrió hacia el borde del claro donde comenzaba el bosque, la libertad tan cerca. Y entonces escuchó un grito de alarma, un grito en esa lengua extraña que retumbó por toda la aldea, rompiendo el silencio de la noche. La mujer anciana había logrado escupir la mordaza y estaba gritando. Su voz ronca y llena de furia. Las puertas de las casas comenzaron a abrirse. Sombras emergieron, antorchas se encendieron, y el cacique, Tlaloc, apareció en el centro del claro con su bastón levantado, señalando directamente hacia Aurora, su rostro una máscara de ira. «¡Corran!», gritó Aurora, su voz desgarrada por el pánico. «¡Corran y no se detengan!». Se lanzó al bosque con sus hijos, sus pies descalzos volando sobre la tierra. Detrás de ella escuchó los gritos de los cazadores, escuchó los pasos que se acercaban, escuchó los tambores volviendo a sonar, pero esta vez no era ceremonia, era cacería, y supo que la cacería más aterradora de su vida acababa de comenzar. El bosque de noche era un laberinto de sombras, cada árbol una amenaza, cada ruido un presagio. Aurora corría con Clara apretada contra su pecho, esquivando troncos caídos y ramas bajas que le arañaban la cara, el dolor físico apenas registrado. Valeria corría a su lado jadeando, tropezando cada pocos pasos, pero levantándose de inmediato, su determinación asombrosa. Emilio iba detrás llorando en silencio, con las piernas cortas que apenas podían seguir el ritmo, su pequeño cuerpo al límite. El suelo estaba húmedo y resbaloso, cubierto de hojas y musgo. Las raíces sobresalían como serpientes, esperando hacerlos caer. Detrás de ellos, las antorchas brillaban entre los árboles como ojos de demonios, acercándose inexorablemente. Los gritos de los cazadores retumbaban en la oscuridad, cada vez más cerca. No eran gritos de palabras, eran aullidos, llamados de caza, primitivos y aterradores. Aurora escuchó algo peor: perros, ladridos feroces que se acercaban rápidamente, sus colmillos imaginarios ya sobre su piel. No sabía que esa aldea tuviera perros, pero los tenían y los habían soltado, bestias entrenadas para la persecución. «Mamá, me duelen las piernas», gimió Emilio con voz quebrada, su pequeño cuerpo al borde del colapso. «Ya sé, mi amor, ya sé, pero tienes que seguir solo un poco más». Pero no sabía si era cierto, no sabía hacia dónde corrían, no sabía si había salvación al final de este camino o solo más bosque, más cansancio, más muerte. Entonces vio algo entre los árboles, un destello plateado, agua, el río. Marisol había dicho que siguiera el río hacia abajo. Aurora cambió de dirección cortando entre los helechos gigantes. Sus hojas mojadas le golpeaban el rostro, empapándola de rocío y miedo. Valeria resbaló y cayó de rodillas.
sus manos raspadas. Aurora la levantó de un tirón, su fuerza sobrehumana. «Levanta mi vida, ya casi llegamos». Pero no era cierto. No tenía idea de qué tan lejos estaban de la seguridad. Solo sabía que tenía que alejarse. Tenía que poner distancia entre sus hijos y esos monstruos. Llegaron al río. Era angosto, pero rápido. Sus aguas corrían negras bajo la luz escasa de la luna, un espejo oscuro del cielo. Rocas grandes sobresalían como dientes afilados. Aurora miró a ambos lados desesperada. ¿Hacia dónde? ¿Arriba o abajo? Marisol había dicho abajo. Hacia abajo. Se metió al agua. Estaba helada. Un shock para su cuerpo agotado. Le llegaba hasta las rodillas. Clara gritó del frío, su voz un chillido agudo. «¡Shh, mi amor! ¡Shh!», susurró Aurora apretándola más fuerte. Valeria entró temblando. Sus dientes castañeteaban. Emilio lloró, pero obedeció, sus pequeños pies chapoteando en el agua. Avanzaron por el río pisando rocas resbalosas, el peligro de caer constante. Aurora pensó que si caminaban por el agua los perros perderían el rastro, que el olor se disiparía. Esperaba que fuera cierto, que esa fuera su única ventaja. El agua se hizo más profunda. Aurora tuvo que cargar a Clara más alto, su cabeza apenas sobre la superficie. Valeria se agarró de su brazo libre. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Emilio casi se lo llevó la corriente, pero Aurora lo atrapó justo a tiempo, su agarre firme. El frío era insoportable, calaba hasta los huesos. Los niños tiritaban, sus labios se ponían azules, pero no se detuvieron. La urgencia de su madre los impulsaba. Caminaron por el río durante lo que pareció una eternidad. Los ladridos se escuchaban más lejanos, el sonido de la persecución se atenuaba. Ahora tal vez el plan había funcionado, tal vez habían perdido el rastro. Aurora comenzó a sentir una chispa minúscula de esperanza, frágil pero real. Tal vez, solo tal vez lograrían escapar. Entonces Valeria señaló hacia adelante. «Mamá, mira». Aurora levantó la vista. A unos 100 metros río abajo, iluminadas por antorchas, había figuras, 4 hombres, de pie en las rocas esperando. Bloqueando el camino le habían tendido una trampa. Habían enviado a algunos cazadores adelante, mientras otros los perseguían desde atrás. Estaban acorralados. Aurora miró hacia atrás. Las antorchas también se acercaban por ese lado. Sus luces parpadeantes en la oscuridad estaban rodeados. «Salgan del agua», ordenó, su voz un susurro urgente. Treparon a la orilla opuesta, sus cuerpos empapados y temblorosos. El bosque era espeso de minos en ese lado. Tal vez podían esconderse, tal vez podían encontrar un hueco en un árbol, una cueva, algo. Corrió hacia la espesura arrastrando a sus hijos. Clara ya no lloraba. Estaba demasiado asustada para emitir sonido, sus ojos fijos en el rostro de su madre. Valeria jadeaba con los ojos muy abiertos, el terror reflejado en ellos. Emilio tropezó de nuevo, y esta vez Aurora lo cargó también, uno en cada brazo, sintiendo que su espalda se rompería bajo el peso, pero no podía dejarlos. Entonces escuchó la voz del cacique Tlaloc, cercana, demasiado cercana, resonando entre los árboles. Le dijo que no había salida, mujer, que el bosque era suyo, que conocían cada árbol, cada piedra, cada escondite. Le dijo que podía correr toda la noche, que podía correr hasta que su corazón reventara, pero que la encontrarían, que siempre encontraban a los que huían. Aurora se detuvo detrás de un árbol gigante, puso a los niños en el suelo, les hizo señas de que se quedaran quietos, miró alrededor buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma.
Encontró una rama gruesa, la levantó. No era mucho, pero era algo, una extensión de su desesperación. Los pasos se acercaban, más de una persona. Aurora vio sombras moviéndose entre los árboles, antorchas que avanzaban formando un semicírculo. La estaban acorralando. Apretó la rama con ambas manos, sus nudillos blancos. Si iban a llevarla, si iban a tocar a sus hijos, al menos lucharía, al menos les haría daño, se llevaría a uno con ella. Una figura emergió de las sombras. Era uno de los hombres jóvenes, el mismo que había cargado a Emilio. Llevaba un machete en la mano, su filo brillaba con la luz de las antorchas. Sonrió al verla, una sonrisa cruel y victoriosa. Aurora levantó la rama lista para golpear, su cuerpo tenso como un resorte. El hombre dio un paso adelante, Aurora dio un paso atrás. Su pie tropezó con algo, una raíz oculta. Miró hacia abajo por un segundo, y eso fue suficiente. El hombre se lanzó. Aurora gritó y lo golpeó con la rama. Le dio en la cabeza con un golpe seco. Él cayó de rodillas aturdido, el machete resbaló de su mano. Pero ya venían más. Dos mujeres de la aldea aparecieron por la izquierda, un hombre corpulento por la derecha y el cacique Tlaloc por el frente caminando despacio con su bastón, su mirada fija en ella. «Valeria», susurró Aurora con urgencia, su voz apenas audible. «Toma a tus hermanos. Cuando yo les grite, corran hacia allá». Señaló hacia el lado más oscuro del bosque donde no había antorchas todavía, un último rayo de esperanza. «Corran y no miren atrás, ¿me entiendes, mi amor?» «No». Valeria comenzó a llorar, su rostro descompuesto. «Hazlo», ordenó Aurora, con voz que no admitía réplica, una autoridad que venía de la desesperación. El cacique Tlaloc levantó su bastón. Le dio una última oportunidad. Le dijo que fuera con ellos, que sus hijos vivirían, que ella viviría, que solo tenía que aceptar su camino, su horrible camino. «Nunca», escupió Aurora, la palabra cargada de desprecio. El anciano asintió como si eso confirmara algo, como si esperara esa respuesta. Bajó el bastón y los cazadores avanzaron todos a la vez, sus sombras alargándose en la oscuridad. Aurora gritó, «¡Ahora!». Se lanzó contra el hombre corpulento, golpeándolo con la rama en el estómago. Él se dobló, el aire escapó de sus pulmones. Ella empujó a una de las mujeres con todas sus fuerzas. Valeria corrió con Emilio de la mano, y Clara en brazos tambaleándose, pero moviéndose, sus pequeñas figuras desapareciendo entre los árboles oscuros. Aurora trató de seguirlos, pero alguien la agarró del cabello desde atrás. Dolor explosivo, un tirón brutal que le arrancó un grito. Cayó de espaldas, vio el cielo oscuro entre las ramas, las estrellas parpadeando indiferentes. Sintió manos sujetándola, muchas manos, fuertes y despiadadas. Forcejeó, mordió, arañó, pero eran demasiados. El cacique Tlaloc se inclinó sobre ella, su rostro sombrío. Le dijo que los encontrarían y que cuando lo hicieran sería peor para ellos por su culpa. Aurora escupió hacia su cara, un último acto de desafío. Él ni se inmutó. Hizo una seña y dos hombres la levantaron en vilo. La arrastraron de vuelta hacia la aldea, sus pies arrastrándose por la tierra. Aurora gritó el nombre de sus hijos, su voz un lamento desgarrador. Gritó hasta que la garganta se le desgarró y entonces en la distancia escuchó algo que le heló la sangre más que todo lo anterior. Escuchó a Clara gritar, un grito cortado, luego silencio, y supo que los habían alcanzado. Los arrastraron a todos de vuelta a la aldea del murmullo como animales cazados, sus cuerpos magullados y sus espíritus rotos. A Aurora la llevaban dos hombres sujetándola de los brazos con fuerza brutal.
Ella ya no luchaba, ya no tenía fuerzas, su cuerpo era un peso muerto, pero sus ojos buscaban desesperadamente a sus hijos. Los vio adelante, sus pequeñas figuras en la penumbra. Valeria caminaba con la cabeza gacha, sollozando, sus hombros temblaban. Un cazador la empujaba por la espalda, sin piedad. Emilio iba cargado sobre el hombro de otro hombre, golpeando débilmente con sus puños pequeños, un gesto inútil de resistencia, y Clara la llevaba el cacique Tlaloc mismo en brazos, dormida o desmayada. Aurora no sabía cuál de las dos cosas, y eso la aterraba más que todo. La incertidumbre era un tormento. Cuando llegaron al claro, el fuego había sido avivado de nuevo. Las llamas subían altas hacia el cielo negro, iluminando la escena con un resplandor macabro. Todos los habitantes de la aldea estaban reunidos formando un círculo perfecto alrededor de la fogata. Hombres, mujeres, niños, todos con expresiones idénticas de anticipación, como si esto fuera una celebración, un ritual esperado. El cacique Tlaloc caminó hacia el centro del claro y depositó a Clara en el suelo cerca del fuego, con una frialdad escalofriante. La niña comenzó a despertar, gimiendo, sus pequeños ojos buscando a su madre. Aurora forcejeó con violencia renovada, una fuerza que no sabía que le quedaba. Le gritó que no la tocara, que no se atreviera a tocarla, su voz un rugido de leona. Los hombres que la sujetaban la obligaron a arrodillarse. Sus rodillas chocaron contra la tierra. Valeria y Emilio fueron puestos a su lado. Sus pequeños cuerpos temblaban. Los tres niños se aferraron a su madre llorando, buscando consuelo en su abrazo. El cacique Tlaloc levantó los brazos, su figura imponente en el centro del círculo. Los tambores comenzaron a sonar de nuevo, ese ritmo hipnótico y enfermizo que parecía salir de las entrañas de la tierra, un latido ancestral que resonaba en el pecho de Aurora. Habló en su lengua durante varios minutos, sus palabras guturales y resonantes. Aurora no entendía las palabras, pero entendía el tono. Era un tono de sentencia, de condena, de juicio final. Entonces cambió al español, su voz rasposa pero clara, llena de autoridad. Dijo que esa mujer y sus hijos habían rechazado su hospitalidad, rechazado su comida sagrada, intentado escapar de su territorio. Por las leyes de sus ancestros, por las tradiciones que los habían mantenido fuertes durante generaciones, debían pagar. Hizo una pausa, su mirada penetrante. Miró directamente a Aurora. Le dijo que tenía una última oportunidad de salvar a sus hijos, una sola. Le dijo que participaría en la ceremonia de purificación, que comería lo que se le ofreciera y que sus hijos serían adoptados por su comunidad. Crecerían allí, aprenderían sus caminos, vivirían, pero como parte de ellos, borrando su pasado. Aurora, con voz ronca, preguntó qué pasaría si se negaba. El anciano señaló hacia un lado del claro. Aurora siguió su dedo con la mirada y sintió que el alma se le salía del cuerpo. Ahí, atados a postes de madera, había 3 bultos envueltos en telas. No eran bultos, eran cuerpos humanos, pequeños, del tamaño de niños. Los últimos que se negaron, dijo el anciano con voz neutra, desprovista de emoción. Sus hijos durmieron para siempre, sin dolor, con honor, y alimentaron a la comunidad durante 3 lunas. Aurora vomitó, cayó hacia adelante sobre sus manos y rodillas, vomitando bilis, porque no había nada más en su estómago. El horror era insoportable, una náusea que le revolvía las entrañas. Valeria gritó horrorizada, sus ojos fijos en los pequeños bultos. Emilio escondió la cara contra su madre, temblando incontrolablemente. Clara lloraba sin entender,
pero sintiendo el horror absoluto que llenaba el aire, el miedo de su madre. «Eliges ahora», dijo el anciano, su voz implacable, «o todos mueren esta noche». Aurora levantó la cara. Las lágrimas corrían mezcladas con tierra y vómito, un rastro de su sufrimiento. Miró a sus hijos, miró sus caritas aterrorizadas, miró a Valeria, que la miraba con ojos que decían, «Mamá, sálvanos». Miró a Emilio temblando, su pequeño cuerpo sacudido por el miedo. Miró a Clara con los bracitos extendidos hacia ella, buscando consuelo. Y entonces escuchó una voz. La voz de Marisol venía de algún lugar entre la multitud, un grito desesperado. «¡Espera!». Todos se voltearon, sorprendidos. Marisol emergió del círculo de aldeanos. Su rostro estaba pálido, desencajado, sus ojos hundidos llenos de una determinación sombría. Caminó hacia el anciano con pasos temblorosos pero firmes. Le dijo que ella había ayudado a Aurora a escapar, que ella había destrabado la puerta, que ella había atado a la guardiana, que si alguien debía pagar, era ella. El anciano la miró con ojos entrecerrados, una chispa de reconocimiento en ellos. Le dijo que lo sabían, Marisol, que siempre lo habían sabido, que sus movimientos no habían pasado desapercibidos, que la habían estado vigilando. «Entonces tómame a mí», dijo Marisol con voz quebrada, pero firme, su sacrificio evidente. «Déjalos ir. Ya perdí a mi hijo por tu culpa. No dejaré que otros niños sufran lo mismo». El anciano se rió. Fue una risa seca y horrible, sin alegría. Le dijo que ella también pagaría a Marisol, pero que ellos no se salvarían por eso, que las dos pagarían y los niños serían parte de ellos, su destino sellado. Dos hombres se acercaron a Marisol y la sujetaron. Ella no luchó, solo miró a Aurora y le dijo, «Lo siento, lo intenté». Aurora sintió algo quebrarse dentro de ella. No era miedo. El miedo ya lo había sentido todo. Era algo más profundo. Era rabia. Rabia pura y ardiente que subía desde algún lugar primitivo de su ser. Una furia que le quemaba las venas. Esa gente había matado al hijo de Marisol. Esa gente quería matar o convertir a sus hijos. Esa gente no tenía humanidad, no tenía piedad, no tenía alma. Y en ese momento, mientras la miraban esperando su respuesta, mientras los tambores sonaban y el fuego crepitaba, Aurora tuvo una idea desesperada, una idea imposible, pero era lo único que tenía. Levantó la cabeza, se limpió la boca con el dorso de la mano y habló con voz que fingía derrota, una voz que temblaba pero que ocultaba una astucia recién descubierta. Dijo que estaba bien, que lo haría, que participaría en su ceremonia, que comería lo que le dieran, pero con una condición. El anciano inclinó la cabeza con curiosidad, una ceja levantada. Preguntó qué condición. Aurora dijo que sus hijos estaban enfermos, que hacía días que no comían bien, que estaban débiles, que tenían fiebre. Mintió con cada palabra, pero lo hizo con convicción absoluta. Su voz sonaba sincera. Dijo que si los incluían en la ceremonia esa noche, morirían, y que cuerpos enfermos traían maldiciones, que sus espíritus no serían puros. Preguntó si no decían sus tradiciones, que solo se debía ofrecer lo puro, lo fuerte, lo sano. Vio duda en los ojos del anciano. Vio a algunos aldeanos murmurando, entre ellos, susurrando en su lengua. Continuó aprovechando la fisura en su convicción. Les pidió que la dejaran llevarlos a una casa apartada, que la dejaran cuidarlos durante un día, que al día siguiente estarían mejor, más fuertes, y entonces podrán hacer lo que quisieran con ellos. Pero que ese día la dejaran ser madre una última vez, un ruego que apelaba a una humanidad que quizás no existía. El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de tensión. Los tambores habían parado. Todos esperaban la decisión del anciano,
sus ojos fijos en él. Él caminó alrededor de Aurora, examinándola con una mirada calculadora. Se agachó y tocó la frente de Clara. La niña estaba empapada en sudor frío del terror, su piel pálida. El anciano asintió lentamente. Una decisión tomada. Dijo que muy bien, que tenía hasta que saliera el sol del día siguiente, que los llevarían a la casa del aislamiento, la casa más alejada, que estarían vigilados, que no habría escapatoria, que cuando amaneciera ella volvería allí sola y cumpliría su parte, o sus hijos serían sacrificados antes del mediodía. Aurora asintió, aceptó. Una promesa vacía en sus labios, pero una promesa de escape en su corazón. Los llevaron a una casa en el borde más lejano de la aldea. Era diminuta, casi sin ventanas, con una sola puerta que cerraron con tranca desde afuera, pero estaban juntos. Aurora abrazó a sus hijos con fuerza, sus cuerpos temblaban contra el suyo. Ellos lloraban contra su pecho, sus lágrimas empapando su ropa. «Mamá, ¿qué vamos a hacer?», susurró Valeria, su voz pequeña y asustada. Aurora miró hacia la pequeña ventana, una rendija por donde apenas entraba la luz de la luna. Podía ver a dos guardias afuera con lanzas, sus siluetas recortadas contra la oscuridad. Miró las paredes de madera, miró el techo de palma, miró el piso de tierra y entonces miró hacia abajo, hacia la tierra misma. Dijo que iban a cavar un túnel y que iban a salir de ese infierno. Aurora no tenía herramientas, no tenía palas, no tenía nada excepto sus manos y la desesperación que arde más fuerte que cualquier fuego. Se arrodilló en el rincón más alejado de la puerta y comenzó a escarbar la tierra con los dedos, sus uñas rompiéndose al instante. El suelo estaba compactado, duro como piedra en la superficie. Cada rasguño le arrancaba piel de las yemas, cada puñado de tierra que sacaba le costaba sangre, un sacrificio doloroso. Valeria se arrodilló junto a ella. Le dijo que la ayudaría, sus ojos llenos de determinación. Sus manos pequeñas comenzaron a escarbar también, imitando a su madre. Emilio quiso ayudar, pero Aurora lo detuvo. Le dijo que cuidara a Clara, que si los guardias miraban por la ventana, se pusieran frente al agujero, que no vieran lo que hacían. Emilio asintió con seriedad y se sentó con Clara en brazos cerca de la puerta. La niña estaba exhausta, casi dormida. Mejor así, menos ruido, menos riesgo. Aurora cavó durante lo que pareció una eternidad. El tiempo se estiraba y se contraía en la oscuridad. Sus uñas se rompieron por completo, sus dedos sangraban profusamente. La tierra se metía bajo la piel desgarrada, causando un dolor ardiente e insoportable. A su lado, Valeria jadeaba del esfuerzo, su pequeña frente perlada de sudor. Sus manitas también sangraban, pero no se detenía, no se quejaba, solo cavaba con una tenacidad asombrosa. Después de lo que debieron ser 2 horas, tenían un agujero de apenas 30 centímetros de profundidad. No era suficiente, ni siquiera estaban cerca de ser suficiente. Aurora miró hacia la pequeña ventana. Todavía era de noche, pero podía sentir que el tiempo corría, implacable. ¿Cuántas horas faltaban para el amanecer? 4, 3, más rápido, susurró, su voz ronca por el esfuerzo. Tenemos que ir más rápido. Pero sus manos ya no respondían bien. Los dedos estaban hinchados, entumecidos. La sangre hacía que la tierra se pegara en grumos, dificultando el trabajo. Valeria sollozaba bajito mientras escarbaba. El cansancio y el miedo la superaban. Aurora quiso decirle que descansara, pero no podían perder tiempo. Cada segundo era vital. Entonces escuchó voces afuera. Los guardias hablaban en su lengua, sus voces graves y cercanas. Aurora se congeló.
Su corazón dio un vuelco. Valeria se pegó a ella temblando, sus ojos grandes y asustados. Emilio corrió hacia el agujero y se puso frente a él con Clara, su pequeño cuerpo una barrera. Los pasos se acercaron a la puerta. Aurora alcanzó a patear tierra suelta sobre el agujero para disimularlo, esperando que no lo notaran. La tranca se levantó. La puerta se abrió con un chirrido. Uno de los guardias entró con una antorcha. Su luz parpadeante iluminó la pequeña habitación. Miró alrededor. Vio a Emilio sentado con su hermana. Vio a Aurora y Valeria en el rincón, sus cuerpos tensos. «¿Qué hacen?», preguntó en español tosco, su mirada desconfiada. «Mi hija tiene frío», dijo Aurora rápidamente, su voz sorprendentemente firme. «La estoy abrigando». Valeria temblaba de verdad, así que la mentira era creíble. El guardia las miró con desconfianza, sus ojos escudriñando cada sombra, pero finalmente asintió, aparentemente satisfecho. Dejó un jarro de agua en el suelo y salió. La tranca volvió a caer. El sonido resonó en el silencio. Aurora esperó hasta que los pasos se alejaran. Entonces apartó la tierra y volvió a cavar. Esta vez con más cuidado, más silencio, cada movimiento calculado. Las manos le dolían tanto que cada movimiento era una agonía, un tormento constante, pero no se detuvo. Cavó más profundo. La tierra se volvió más suelta, más fácil de remover. Eso era bueno. Podía sacar más con cada puñado. Valeria también lo notó y trabajó más rápido, una chispa de esperanza en sus ojos. El agujero crecía. 50 centímetros. 60. Aurora metió el brazo completo y sintió que la pared de madera temblaba. Estaban llegando al otro lado. «Ya casi», susurró, su voz llena de urgencia. «Ya casi, mi amor». Siguieron cavando, sus cuerpos agotados, pero sus espíritus impulsados por la desesperación. El agujero ahora era lo suficientemente grande para que un niño pasara. Aurora metió ambos brazos y empujó la tierra hacia los lados, ensanchando el túnel. Sus hombros apenas cabían. Tendría que hacerlo más ancho, mucho más ancho, para poder pasar ella. Emilio se acercó. «Mamá, ya viene la luz». Aurora miró hacia la ventana. Tenía razón. El cielo comenzaba a cambiar de negro a gris oscuro. El amanecer se acercaba. Faltaba menos de una hora para el amanecer. Entró en pánico. No iba a terminar a tiempo. El túnel no era lo suficientemente grande. No iban a lograrlo. Valeria, con una madurez que la sorprendió, dijo con urgencia: «Tú eres la más pequeña. Métete, intenta salir. Si lo logras, ayuda a tus hermanos desde afuera. Y tú, mamá, yo saldré al último. Vamos, rápido». Valeria se metió en el agujero de cabeza, su pequeño cuerpo desapareciendo en la oscuridad. Sus piernas desaparecieron en la tierra. Aurora escuchó ruidos de forcejeo, tierra cayendo, y entonces, desde el otro lado, de la pared escuchó la voz de su hija ahogada pero clara. «Lo logré, mamá. Estoy afuera». «Bien, espera ahí. Voy a pasar a Clara». Despertó a Clara suavemente, su voz llena de ternura y urgencia. «Mi amor, tienes que ser muy valiente. Te voy a meter por un agujero. Valeria está del otro lado, no tengas miedo, está bien». Clara asintió con los ojitos hinchados, confiando plenamente en su madre. Aurora la metió en el túnel con cuidado. La empujó suavemente. Clara se deslizó por la tierra, su pequeño cuerpo flexible. Aurora escuchó a Valeria recibiéndola del otro lado. «Ya la tengo, mamá. Ahora tú, Emilio». Emilio se metió sin protestar. Era flaco. Pasó fácil. Ahora solo faltaba ella. Aurora miró el agujero. Era estrecho, muy estrecho, pero no tenía opción. Metió la cabeza, los hombros,
Empujó con los pies. La tierra la apretaba por todos lados, una presión asfixiante. No podía respirar bien. Sintió pánico, un miedo visceral. ¿Y si se quedaba atascada? ¿Y si moría ahí, tan cerca de la libertad? «Mamá, empuja», urgió Valeria desde afuera, su voz llena de ansiedad. Aurora empujó con todas sus fuerzas. Sus músculos ardían. La tierra le raspaba la piel, le entraba en los oídos, en la boca, un sabor amargo. Empujó más. Sus caderas se atascaron, no pasaban, demasiado anchas. Empujó con violencia desesperada, un grito silencioso en su garganta. Sintió algo desgarrarse en su cadera, un dolor agudo y punzante, pero pasó. Salió del otro lado cayendo en un montón de tierra fresca, sus pulmones buscando aire. Estaban afuera, los 4 libres, pero entonces Aurora escuchó algo que le detuvo el corazón. El sonido de la tranca levantándose, la puerta abriéndose, un grito de alarma que resonó en el aire. Los habían descubierto. «¡Corran!», gritó levantándose, su cuerpo adolorido, pero su mente enfocada. Tomó a Clara en brazos. Valeria tomó la mano de Emilio. Corrieron hacia el bosque, sus pies descalzos volando sobre la tierra. Detrás de ellos, los gritos de alarma llenaban la aldea. Los tambores comenzaron a sonar, pero esta vez no era ceremonia, era cacería, y el sol comenzaba a salir tiñendo el cielo de rojo sangre, un presagio ominoso. Aurora corría con todo lo que le quedaba en el cuerpo, cada músculo gritando de dolor. El bosque pasaba en manchas borrosas a su alrededor, una mezcla de verdes y sombras. Ramas le golpeaban la cara, dejándole arañazos. Piedras le cortaban los pies descalzos, pero no sentía el dolor. Clara gritaba en sus brazos, su pequeño cuerpo temblaba. Valeria y Emilio corrían a su lado jadeando, tropezando pero sin detenerse, impulsados por el miedo y la determinación de su madre. Detrás de ellos, los gritos de los cazadores retumbaban cada vez más cerca. El sonido de la persecución se intensificaba. Los perros ladraban con furia, sus ladridos resonaban en el bosque. El sonido de pasos aplastando la hojarasca se multiplicaba, una horda acercándose. El sol apenas comenzaba a levantarse, pero ya iluminaba lo suficiente para que los cazadores vieran sus huellas, para que no pudieran esconderse. No había forma de esconderse, no había forma de despistarlos, solo podían correr. Y Aurora sabía que no podrían correr por mucho más tiempo, sus fuerzas se agotaban. «Mamá, me duelen las piernas», lloró Emilio, su voz un lamento. «Ya sé, mi amor, ya sé, pero tienes que seguir, solo un poco más». Pero no sabía si era cierto, no sabía hacia dónde corrían, no sabía si había salvación al final de este camino o solo más bosque, más cansancio, más muerte. Entonces escuchó una voz que gritaba su nombre. «Aurora, por aquí». Era Marisol. Apareció de entre los árboles a su izquierda, agitando los brazos, su figura delgada y frágil. Tenía el rostro ensangrentado, la ropa desgarrada, signos de una lucha reciente. «El sendero. Te dije que había un sendero». Aurora cambió de dirección hacia ella. Una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Marisol los guió por un camino casi invisible entre la maleza, un camino que parecía hecho por animales más que por humanos, un sendero secreto. «Creí que te habían matado», jadeó Aurora mientras corrían, el aire quemándole los pulmones. «Casi», dijo Marisol escupiendo. «Sangre», su voz ronca. «Pero logré escapar cuando fueron tras ustedes. Conozco este bosque. Sé dónde están los caminos que ellos no vigilan». El sendero bajaba por una pendiente empinada, resbaladiza por el rocío de la mañana. Aurora resbaló varias veces,
Sus pies apenas encontraban agarre. Valeria cayó, pero se levantó de inmediato con las rodillas sangrando, su resistencia asombrosa. Emilio lloraba, pero seguía corriendo, impulsado por el miedo. Detrás de ellos, los cazadores habían encontrado el sendero también. Los ladridos se escuchaban terriblemente cerca. El sonido de la persecución era ensordecedor. «¿Qué tan lejos está el río?», preguntó Aurora, su voz apenas un susurro. 2 kilómetros, tal vez menos, pero hay un problema. Marisol señaló hacia adelante. Entre los árboles, Aurora pudo ver figuras. 4 cazadores bloqueando el sendero, sus siluetas recortadas contra la luz del amanecer. Les habían tendido otra emboscada. «No podemos retroceder», dijo Aurora, su voz llena de desesperación. «Y no podemos pasar por ahí». «¿Hay otra forma?». Marisol señaló hacia la derecha, donde el bosque era más denso, casi impenetrable. «Un barranco. Podemos bajar por ahí. Es peligroso, pero es la única opción». No esperaron más. Salieron del sendero y se metieron entre los árboles hacia donde Marisol señalaba. El terreno se volvió cada vez más inclinado. Aurora se dio cuenta de que estaban al borde de un precipicio, una caída vertiginosa. Abajo, muy abajo, podía haber agua. El río. «Tenemos que bajar», dijo Marisol, su voz firme. «Hay rocas, raíces, podemos agarrarnos». «Mis hijos no pueden bajar eso», protestó Aurora mirando la pared casi vertical del barranco. El miedo por sus hijos la paralizaba. «Tienen que hacerlo o morimos aquí arriba». Los gritos de los cazadores se escuchaban a metros de distancia. Sus voces resonaban en el aire. Los perros ladraban frenéticamente. Sus ladridos llenaban el bosque. No había tiempo para pensar. No había tiempo para dudar. Aurora entregó a Clara a Valeria. «Agárrala fuerte, muy fuerte. No la sueltes por nada». Comenzó a bajar primero buscando piedras donde poner los pies, raíces donde agarrarse, cada movimiento calculado y peligroso. La tierra se desmoronaba. Bajo su peso, pequeñas rocas caían al vacío. Resbaló. Se agarró de una raíz justo a tiempo. Sus dedos se aferraron con desesperación. Su cuerpo colgaba sobre el vacío, el abismo bajo ella. «¡Mamá!», gritó Valeria desde arriba, su voz llena de terror. «Estoy bien, bajen». Valeria comenzó a descender con Clara atada a su espalda, usando la manta como un improvisado portabebés. Emilio la seguía agarrándose de piedras con manos temblorosas, sus pequeños pies buscando apoyo. Marisol bajaba al lado de ellos, guiándolos, señalándoles dónde pisar, su experiencia en el bosque invaluable. Aurora escuchó voces arriba. Los cazadores habían llegado al borde del barranco. Uno de ellos empezó a bajar también, su figura ágil y decidida. Bajaba más rápido que ellos, era más fuerte, más ágil, los iba a alcanzar. Marisol lo vio también. Miró a Aurora con ojos que decían lo que iba a hacer, una decisión final. «No», dijo Aurora, su voz un ruego, «no lo hagas». «Cuida a tus hijos», dijo Marisol, su voz tranquila y resignada. Y entonces se soltó de las rocas y se lanzó hacia el cazador. Lo golpeó con todo su cuerpo, una colisión brutal. Los dos cayeron dando vueltas por el barranco, golpeándose contra piedras, sus cuerpos rebotando en la roca. Aurora escuchó el golpe horrible cuando llegaron al fondo. Escuchó el chapoteo en el agua y luego silencio. «¡Marisol!», gritó, su voz desgarrada, pero no hubo respuesta. Los otros cazadores arriba comenzaban a bajar. Sus gritos de furia resonaban. Aurora no podía quedarse paralizada. No después de lo que Marisol acababa de hacer.
Siguió bajando con sus hijos más rápido, sin importar el dolor, sin importar nada, excepto llegar abajo, a la seguridad. Finalmente, sus pies tocaron tierra firme. Cayó de rodillas junto al río, sus músculos agotados. Valeria bajó con Clara, sus pequeños cuerpos temblaban. Emilio llegó después, sus ojos llenos de lágrimas. Los tres se derrumbaron exhaustos. Aurora miró alrededor buscando a Marisol. La vio a unos metros río abajo. Estaba en el agua, inmóvil, su cuerpo flotando boca abajo. Aurora corrió hacia ella y la volteó. Marisol tenía los ojos abiertos, fijos en el cielo. Respiraba apenas un hilo de vida. Tenía sangre saliendo de la boca, un rastro carmesí. Marisol, no, por favor, susurró Aurora, las lágrimas brotando de sus ojos. Vete, susurró Marisol, su voz apenas audible. Sigue el río, 3 kilómetros. Encontrarás una aldea. Buena gente. Ven con nosotros, te cargaremos, suplicó Aurora, intentando levantarla. Marisol negó con la cabeza débilmente. No puedo caminar, vete ahora. Salvaste a tus hijos, eso es lo único que importa. Sus ojos se cerraron, su respiración se detuvo. Aurora gritó, un grito que salió de lo más profundo de su alma, un lamento por la vida que se había ido, pero no tenía tiempo para llorar. Los cazadores estaban bajando el barranco, sus gritos se acercaban. Levantó a Clara, tomó a Valeria y Emilio de las manos y corrió río abajo. Corrió con lágrimas cegándola. Corrió con el corazón destrozado. Corrió porque Marisol había dado su vida para que ellos pudieran hacerlo, un sacrificio que nunca olvidaría. Corrieron durante lo que pareció una eternidad, sus cuerpos al límite. El río los guiaba, sus aguas murmurando promesas de libertad. Los sonidos de la persecución se fueron apagando, los gritos y ladridos se hicieron más distantes. Tal vez los cazadores se habían detenido al ver a 2 de los suyos muertos. Tal vez habían decidido que no valía la pena seguir, o tal vez simplemente no querían alejarse tanto de su territorio, de sus límites. Aurora no dejó de correr hasta que vio humo de chimeneas normales, un olor a leña quemada que no era amenazante. Y entonces entre los árboles apareció un pueblo real, con casas de adobe, con una iglesia pequeña, con gente trabajando en campos de cultivo, con niños jugando en las calles de tierra. Se detuvo al borde del pueblo, sus piernas flaquearon. Valeria, Emilio y Clara se aferraban a ella temblando, sus pequeños cuerpos exhaustos. Estaban sucios, ensangrentados, destrozados, pero estaban vivos. Una mujer que trabajaba en un huerto los vio. Se quedó inmóvil por un segundo, sus ojos grandes de sorpresa, y luego gritó, «Padre Ernesto, vengan rápido». Gente comenzó a salir de las casas, sus rostros llenos de curiosidad y preocupación. Un sacerdote anciano corrió hacia ellos, su sotana ondeando. «Dios mío, ¿qué les pasó?» Aurora se derrumbó, cayó de rodillas sollozando. El alivio la invadió. «Por favor, ayuda. Mis hijos, necesitamos...» No pudo terminar la frase. El agotamiento y el trauma la vencieron, su cuerpo y su mente se rindieron. La despertaron, voces suaves, un murmullo tranquilizador. Estaba en una cama real con sábanas limpias y suaves. Doña Inés, una mujer mayor de rostro amable y ojos cálidos, le limpiaba la cara con un paño húmedo. Le dijo que estuviera tranquila, hija, que estaba a salvo, que sus niños estaban a salvo. Aurora se incorporó de golpe, el pánico aún presente. «¿Dónde están?» «Aquí, mamá». Valeria estaba sentada en una silla al lado de la cama, sus manos vendadas, pero sus ojos brillaban con alivio.
Emilio y Clara dormían en otra cama, acurrucados, limpios, abrigados, en paz. Aurora lloró. Lloró todo lo que no había podido llorar durante esos días de pesadilla, las lágrimas lavando el dolor y el miedo. Doña Inés la abrazó, su abrazo cálido y reconfortante. Le dijo que era San Lázaro del Río, que allí ayudaban a gente como ella. Gente que huía, gente que sufría, que allí estaban seguros que nadie los encontraría. Durante los días siguientes, Aurora y sus hijos fueron recibidos con un amor increíble. El padre Ernesto les consiguió una casita pequeña, modesta pero acogedora. La comunidad les trajo comida, ropa, todo lo que necesitaban. Su generosidad era abrumadora. Aurora les contó su historia. Les habló de la aldea del Murmullo, de Marisol, de todo el horror que habían vivido. El padre Ernesto se persignó, su rostro grave. Dijo que habían escuchado rumores de ese lugar durante años, historias susurradas de gente que desaparecía, pero que nunca habían tenido pruebas, que ella era la primera que escapaba para contarlo, un testimonio viviente. Marisol también escapó, dijo Aurora, su voz llena de dolor. Ella dio su vida por nosotros. Un mes después, cuando Aurora comenzaba a sanar, cuando sus hijos empezaban a sonreír de nuevo, cuando la vida comenzaba a parecer posible otra vez, encontró algo. Estaba limpiando la mochila vieja que habían traído, el último vestigio de su vida anterior. En el fondo, cosido en el forro, había un sobre. Lo abrió con manos temblorosas, su corazón latiéndole con fuerza. Era una carta de Gabriel, su esposo. Mi querida Aurora, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Quiero que sepas que el accidente en la mina no fue un accidente. Descubrí algo sobre Silas Mendoza, algo terrible, algo que no debía saber, y él lo supo. Traté de protegerte. Traté de encontrar un lugar seguro donde llevarte con los niños antes de que fuera tarde. Tengo amigos en San Lázaro del Río. Si algún día necesitas huir, ve allá. Pregunta por el padre Ernesto. Él sabrá quién eres. Te amo. Siempre te amé y aunque no esté, te guiaré hacia la seguridad. Cuida a nuestros hijos. Vivan. Sean felices. Gabriel. Aurora apretó la carta contra su pecho. Lloró y sonrió al mismo tiempo, una mezcla de dolor y alivio. Gabriel la había protegido incluso después de muerto, la había guiado hacia la salvación, su amor trascendiendo la tumba. Todo había tenido sentido, todo había sido parte de algo más grande, un plan divino. Salió de la casa con la carta en la mano, el sol de la mañana calentando su piel. Sus hijos jugaban en el patio con otros niños del pueblo. Valeria reía, su risa cristalina. Emilio corría lleno de energía. Clara perseguía mariposas, su inocencia restaurada. El sol brillaba cálido sobre las montañas. El cielo era azul y limpio, un lienzo de esperanza. Había perdido todo. Había enfrentado el infierno. Había visto lo peor de la humanidad, la crueldad más abyecta. Pero también había visto lo mejor. Había conocido a Marisol, que dio su vida por extraños, un acto de amor puro. Había encontrado una comunidad que abría sus brazos sin pedir nada a cambio, su generosidad un bálsamo para su alma. Y había aprendido que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma, solo encuentra nuevas maneras de proteger, de guiar, de sanar. Aurora miró hacia el cielo. «Gracias, Gabriel», susurró. «Gracias, Marisol. Viviremos por ustedes, seremos felices por ustedes, y nunca, nunca olvidaremos». Y mientras el viento bajaba suave desde las montañas, trayendo consigo el aroma a pino y tierra húmeda, Aurora supo que finalmente, después de tanto horror, estaban en casa.
La vida en San Lázaro del Río se tejió con hilos de esperanza y sanación. Aurora, con el tiempo, encontró en doña Inés y el padre Ernesto no solo apoyo, sino una familia extendida, un refugio de amor y comprensión. Sus hijos, Valeria, Emilio y Clara, comenzaron a recuperar la alegría de la infancia. Sus risas resonando en el patio, un bálsamo para las heridas aún abiertas de su madre. Aurora, por su parte, se dedicó a trabajar en el huerto de doña Inés. Sus manos, antes usadas para cavar un túnel hacia la libertad, ahora cultivaban vida. Cada surco una promesa de futuro. Cada semilla plantada, cada brote que emergía de la tierra, era un recordatorio de la resiliencia, de la capacidad de florecer incluso después de la más oscura de las noches. El recuerdo de Marisol y su sacrificio permanecía vívido, una llama eterna en su corazón, impulsándola a vivir plenamente por aquellos que ya no podían. La carta de Gabriel, guardada como un tesoro, era la prueba de un amor que trascendía la muerte, una guía silenciosa que le recordaba que, incluso en la adversidad más profunda, la esperanza y la protección pueden encontrar caminos inesperados. Aurora, con la mirada firme y el espíritu renovado, se convirtió en un pilar de fuerza para sus hijos, una viuda que, habiendo enfrentado el abismo, había descubierto la verdadera esencia de la supervivencia y el amor incondicional, forjando un futuro donde la paz finalmente había encontrado su lugar. Con cada amanecer en San Lázaro del Río, Aurora sentía cómo las sombras del pasado se disipaban lentamente, reemplazadas por la calidez de una comunidad que la había acogido sin reservas. Aprendió a ver la belleza en los pequeños gestos, en la sonrisa de sus hijos, en la generosidad de sus nuevos vecinos. La cicatriz en su cadera, un recordatorio físico de su escape, se convirtió en un símbolo de su fortaleza inquebrantable, una marca de su victoria. Aunque el dolor de las pérdidas nunca desaparecería por completo, se transformaría en una fuente de sabiduría y compasión, permitiéndole entender y ayudar a otros. Aurora, la viuda que huyó de la oscuridad, se había convertido en un faro de esperanza, demostrando que incluso en los rincones más remotos y peligrosos del mundo, el espíritu humano puede prevalecer, encontrar refugio y reconstruir una vida llena de amor y propósito. Su historia, susurrada entre los vientos de las montañas, sería un testimonio eterno de la valentía de una madre y la luz que puede surgir de la más profunda desesperación.